Paz y bendiciones, amados hermanos. Hoy vamos a entrar a hablar de un tema que considero de suma importancia, sobre todo dado los tiempos en los que estamos, ¿no? Un tema que no será para nada extraño para aquellas personas que de alguna manera se han sentido eh, atraídas por el estudio de la palabra, y ni siquiera diría yo que aquellas personas que necesariamente tienen que dedicarse a una labor de predicación o de enseñanza teológica, que ya sabemos pues por lógica son estas las que más tienen el llamado a adentrarse en la profundidad de los textos de las Sagradas Escrituras, sino que incluso yo diría que el lector más ocasional, pero que de alguna manera cuando entra en la escritura entra con seriedad, entra buscando no hacer interpretaciones basadas en los lenteojos teológicos que le han puesto, sino en lo que el propio contexto de las Sagradas Escrituras realmente nos enseñan desde sus sagradas líneas, desde todos los libros que nosotros podemos ver en las Escrituras. Ya sabemos, y creo que esto no debe ser un secreto para nadie, sobre todo para las personas que se dedican al estudio de las Escrituras, e incluso, como ya dije al principio, para los que se dedican al menos medianamente al estudio de las Sagradas Escrituras, o que por lo menos leen la Biblia, al menos un capítulo diario, creo que no será un secreto para ellos saber que estamos en un tiempo de degeneración del Evangelio, un tiempo donde se ha diluido la palabra del Señor, porque hoy parece ser que el único objetivo a seguir no es otro más que el de la fama, el de la fortuna, el de tener cierto estatus, el de ostentar ciertas virtudes, supuestos dones, etcétera, y cuestiones que, bueno, ya sabemos que hoy la gente inventa mucho. Por eso se hace esta discriminación muy interesante que el señor Gerardo de Ávila hace, con la cual estoy muy de acuerdo, cuando en su libro Volvamos a las Raíces afirma de que hay tres tipos de teología, ¿no? Hay una teología bíblica, hay una teología institucional y hay una teología folclórica. Hoy la teología, dentro de estas tres que acabo de mencionar, que impera de una manera absoluta, de una manera casi ya totalitaria, es esta teología folclórica. Una teoría folclórica, para que más o menos los pueda poner en contexto y entiendan a qué me refiero con esto, es esta teología que surge de las personas que nunca han estudiado ni han hecho el más mínimo curso serio de las Sagradas Escrituras, de cómo entrar a ellas, no tienen ideas de lo que significa siquiera el término hermenéutica. A veces cuando uno lo menciona pareciera que estuviera hablando cosas extraterrestres, porque nunca han escuchado el término, ni exégesis, ni hermenéutica, ni interpretación bíblica, nada de estas cosas, pero que sin embargo son muy buenos para convertir en teoría dogmática y en teoría doctrinal las experiencias personales que cada una de estas personas tienen. Ya yo hace unas semanas atrás hablé acerca de lo nociva que puede ser las experiencias personales cuando éstas pretenden convertirse en dogmas de fe, cuando éstas pretenden convertirse en axiomas de fe, lo cual por supuesto está completamente condenado por las Sagradas Escrituras. Entonces, esta jornada que nos está tocando vivir en los últimos años ha definitivamente degenerado en una suerte de evangelio que ya no se trata de predicar la palabra del Señor, que ya no busca articular los principios y valores bíblicos tal cual como están en la Escritura, no quitando ni añadiendo nada a ella, porque ya sabemos que por eso seremos condenados y tendremos que pagar serias cuentas, sino que la gente tomada de esta teología folclórica, y por supuesto también muy de la mano de la teología institucional, que tiene que ver ya con una teología un poco más formal desde el punto de vista de que ya ha sido articulada en la institución eclesiástica y de alguna manera se enseña sistemáticamente, ordenadamente, pero que el hecho de que sea sistemático y ordenado no tiene nada que ver con que esté hablando de la realidad bíblica, sino que sencillamente se dedican a hacer esto de una manera un poco más formal, más disciplinada, porque precisamente hay unos objetivos planteados que son muy claros, hay unos intereses que son muy claros, y ya sabemos que el interés que lamentablemente predomina en el siglo en el que estamos, de las personas que siguen el Evangelio, de los que se dedican a dirigir congregaciones, de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, básicamente gira en torno al tema de cuánto de esos intereses pueden ir a sus bolsillos. Por eso yo hablo mucho y acuso mucho este marketing evangélico que se ha presentado en este tiempo, acuso mucho a los mercaderes del templo, que son muchísimos y son
básicamente aquellos que por lo general tienden a mover las grandes multitudes y tienden a ser perseguidos o seguidos más bien por muchas personas, porque les plantean un evangelio donde el sufrimiento, la privación, donde la contingencia del dolor, donde la contingencia de los momentos de dificultad no van a existir si tan solo ponen una semilla en el alfolí, algo que nos dista mucho de las ventas de indulgencias que tanto critica el cristianismo reformado del papado en los tiempos de la Edad Media, por ejemplo, cuando se vendían las indulgencias, cuando no hacía nada más que caer una pequeña moneda en el alfolí y ya desde ese mismo momento saltaba el alma que estaba en el purgatorio, en el infierno, a irse al cielo. Bueno, ya hoy, lamentablemente, de una manera un poco más sofisticada, quizá ya no tan directa en algunos aspectos, aunque en otros son absolutamente descarados, pero hay algunas personas que tienen un poquito más de inteligencia y tienden a hacer esto de una manera un poco menos directa y más, pudiéramos decir, bajo un sentido que no esté de manera muy explícita, pero no veo mucha diferencia, no dista mucho el tema de las ventas de las indulgencias con los mercaderes del templo que hoy existen, quienes le están en todo momento pidiendo cantidades de ofrenda, cantidades de apoyo financiero, para ellos sencillamente terminar de saciar todos sus intereses y todas las necesidades que ellos consideran deben ser de alguna manera subsidiadas por la iglesia, subsidiadas por las personas a las que tienen engañadas. Entonces, es complicado hablar del evangelio, de la sociología de la iglesia posmoderna, hablar de la sociología de la iglesia del siglo XXI ciertamente es un tema complicadísimo, porque hay muchas aristas que estudiar, hay muchas materias en las que entrar, hay mucha tela que cortar y por supuesto yo no me dedicaré en este video a hablar de todas estas degeneraciones que hay acerca del evangelio el día de hoy. Voy a hablar solamente y a dedicarme a una de ellas que creo que es una de las más perniciosas, sí, seguramente no es la más perniciosa de todas, sino es la más tóxica de todas estas doctrinas falsas que se predican hoy dentro de las iglesias. Creo que todos estamos familiarizados. Yo vengo de hace muchos años en la iglesia donde yo pude experimentar la conversión en Cristo. Era una iglesia que tenía estas prácticas. Luego estuve en una iglesia donde junto con el pastor que fundamos una iglesia también tenía estas prácticas. Y bueno, ya desde hace más de 8 o 9 años aproximadamente, quizás algunos 10 años, yo salí definitivamente de estos sistemas porque pude ver en la medida que me iba adentrando en el Sagrado Texto, en la medida que iba estudiando la Escritura de manera correcta, de manera, digamos, responsable, aunque claro, no es que sea infalible yo en la interpretación de los textos bíblicos, pero hay cosas en la Biblia que son muy claras y que en un simple sentido literal nosotros podemos ver qué es lo que Dios está queriendo o está tratando de decirnos. Eso está claro en las Sagradas Escrituras. Por supuesto que existen otras cosas para las que sí necesitamos utilizar una metodología exegética, hermenéutica, para poder ver ciertos aspectos que tienden a ser muy complejos en la Sagrada Palabra, pero hay cosas que son claras y creo que una de esas cosas que son claras es el punto que yo quiero hoy exponerle y es el punto en el que quiero que entremos algunos minutos para que podamos desarticular esta falsa doctrina que tiene a la gente viviendo en una esclavitud total, hermano. Hoy tenemos no feligrenses, no congregantes, hoy tenemos a completos esclavos haciendo vida en muchas de las congregaciones. Yo diría que en más del 85% de las congregaciones del mundo hoy tienen estas prácticas como un estilo de vida común, como un estilo de vida que definitivamente adorna todos los aspectos de su vida general. Quiero hablar acerca de este tema que seguramente para muchos de los que me están escuchando, algunos suscribirán esta idea, otros por supuesto no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, pero aquí no se trata de estar de acuerdo conmigo, no, y esto es lo que primero quiero que usted tenga presente. No se trata de que usted esté de acuerdo o no conmigo, de que compartas mis mismas ideas, de que compartas mis nociones, de que compartas mis visiones, de que comparta la manera en cómo yo he interpretado la Escritura. Aquí se trata de que
nosotros seamos completamente bíblicos y de que podamos entre el cúmulo de cosas que se dicen, podamos validarlas según lo que el texto sagrado indica, y no según nuestras apetencias, según nuestros pálpitos, según nuestros intereses personales, sino irnos al sagrado texto, porque el sagrado texto es el que nos vendrá a decir cómo es que realmente funcionan todas estas cosas. Quiero hablar acerca de este evangelio que tiene que ver con la teología, por supuesto, muy popular y muy extendida, sobre todo en los territorios de Hispanoamérica, que tiene que ver, se llama la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad, ya yo en algunos casos, en algunos momentos he tenido la oportunidad de tocarlo. Siempre he dado algunos vestigios de eso, trato de siempre tener presente en buena parte de mis enseñanzas eso, porque definitivamente es algo que hay que desarticular de la mente, del corazón, porque trae mucho perjuicio, trae mucha complejidad a nuestras vidas, y creo que es tiempo de que ya por amor a nuestro Señor, por amor a lo que el Sagrado Texto nos indica, por amor a tener una vida correcta, una vida piadosa, una vida bondadosa, una vida donde en verdad estemos entregados a Dios como Dios manda que debe ser, creo que es bueno que tengamos presente. Usted sabe que básicamente el sistema que gira en torno al tema de esta teología de la prosperidad se basa en lo que se pudiera decir son para ellos prácticamente unos axiomas de fe. Son unos artículos de fe, son unos axiomas de fe que no se pueden contradecir de ninguna manera, y aquel que intente contradecirlos estaría no en contra de la persona, sino en contra de la propia voluntad de Dios, en contra del Dios mismo, para ser más serios todavía. Y bueno, este evangelio que utiliza herramientas como por ejemplo el yo declaro, el yo decreto, yo proclamo, yo ato, yo desato y un montón de cosas que, hermano, definitivamente, por eso dije al principio que quien tiene un mínimo de conocimiento de las Sagradas Escrituras y al menos la lee 2 veces por semana, y la lee de manera responsable, seria, no podría suscribir de ninguna manera estas ideas. No podría suscribir la idea del yo declaro, del yo decreto. Porque, ¿qué es lo que significa el declarar, el decretar, el proclamar, el decir esto es lo que debe suceder y esto es lo que no debe suceder? ¿Qué significa decir que si usted es hijo de Dios, usted no puede atravesar ningún proceso de contingencia donde de repente el dolor, el sufrimiento y el quebranto venga a ser parte del acompañamiento de sus días? Porque si usted es un evangélico, un verdadero hijo de Dios y hace los decretos, las declaraciones y todas estas cosas que hace el evangelio de la prosperidad, usted no debería estar viviendo ninguno de estos problemas. Más aún si usted está ofrendando correctamente, si usted le está dando al pastor, al líder, cada vez que se le antoja pedir una ofrenda de la cantidad que sea, usted esté allí siempre presente, mucho menos todavía, porque parece ser que hoy tenemos como yo he podido, en una discriminación que he hecho, escribir en algunos de mis artículos y también en mi libro, Disfunciones conceptuales de la cristiandad. Definitivamente parece ser que muchos tienen al Dios como esa especie de cobra vacunas, que una vez que le pagamos una cierta cantidad de dinero, entonces ellos tienen pues la responsabilidad de salvaguardar nuestros bienes, salvaguardar pues la integridad incluso física de nuestras vidas, etcétera, etcétera. Parece ser que algunos tienen ese Dios vacuna, al cual le pagan una cierta cantidad de dinero mensual, quincenal, semanal, diaria a veces, porque hay personas que piden y han llegado al extremo de incluso pedir diariamente. Y bueno, con eso ya tenemos resuelta la vida, tenemos resuelto el problema, ya con eso estamos pagando la garantía de que de ninguna manera una enfermedad puede asomarse a nuestras vidas, y si lo hace es porque definitivamente estamos en pecado, porque ese sería, estamos en pecado o no tenemos fe, una de las dos cosas. Cuando estamos enfermos es porque o estamos en pecado o no tenemos fe. Cuando estamos viviendo contingencias como por ejemplo el quebranto financiero, es por una de estas dos razones: o es porque usted no tiene la suficiente fe y no ha hecho los decretos y las declaraciones que se supone que debe hacer para que estas cosas no ocurran, o sencillamente usted tiene algún pecado oculto
que no ha sacado a la luz, donde no se ha arrepentido, donde no le ha pedido perdón al Señor y por ende entonces usted tiene estas consecuencias. Ahora, una de las cosas, el tema principal, y me voy a enfocar nada más en esto porque yo sé que esto puede picar y extenderse, pero no es la idea acá. Definitivamente aquel que cree que el Evangelio es una especie de medio para manipular a Dios, porque hay que decir las cosas con todas sus letras, nos guste o no nos guste, hermano, las cosas hay que decirlas con todas sus letras, y yo sé que la palabra de Dios predicada con todas sus letras siempre va a caer mal. Siempre va a caer mal. Hay muchas personas a las que no les va a gustar porque hay gente que está acostumbrada a acomodar a sus conveniencias los versículos bíblicos, los textos bíblicos, se encarga de eliminar algunos, pero sí tomar otros, porque eso básicamente de alguna manera garantiza pues que la persona obtenga nada menos que los intereses y que los bienes y todo aquello que desea por según sus apetencias y según las bajas pasiones que tenemos de nuestro corazón. Pero hay un concepto, y esto es sumamente peligroso, y yo quiero, hermano, que usted anote esto y lo tenga muy presente. Hay un concepto que hoy más que nunca es absolutamente impopular dentro de la cristiandad, que es el concepto de la soberanía divina, de la soberanía de Dios. El concepto de la soberanía de Dios, para ponerlo grosso modo, de alguna manera somera, más o menos, definir lo que significa que Dios es soberano, se lo voy a poner en los términos más planos, más llanos y más sencillos que pueda plantearlo para que no nos enredemos en tecnicismo teológico. Es sencillamente la facultad que Dios tiene de decidir lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Y no hay pataleos, no hay nadie quien pueda de alguna manera atenuar esa realidad de Dios decidir soberanamente sobre cualquier aspecto de la vida, sobre el aspecto de la vida de una persona, de una población entera, de los animales, de cómo se mueven los procesos naturales en el mundo en el que vivimos, etc. Dios es absolutamente soberano. ¿Por qué soberano sobre todo lo que existe? Porque sencillamente es el creador de todo lo que existe. Y como es el creador de todo lo que existe, por ende, por conclusión lógica, todo lo que existe le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Entonces, de esta manera quiero plantear en estos términos bien simples, bien sencillos, lo que es la soberanía divina, porque cuando entendemos el concepto de soberanía divina y este forma parte de nuestra teología y lo enseñamos con la responsabilidad que merece que esto se enseñe, se acaban todas estas malabarismos teológicos, se acaban todas estas falsedades doctrinales, teológicas y dogmáticas que se está predicando en el Evangelio el día de hoy y que está degenerando el Evangelio, está degenerando el mensaje de la cristiandad, está degenerando los valores y principios morales, éticos que nos expresa el Sagrado Texto. Y esto es un problema gravísimo, porque cuando yo digo que a través de un decreto, de una declaración, de una proclamación o sencillamente de poner una semilla en el alfolí, cuando yo digo que eso está garantizándome sí o sí el hecho de que mis apetencias se materialicen por razón de yo utilizar estos medios, estoy diciendo, en otras palabras, que yo le estoy dando órdenes al Dios Todopoderoso. Cuando yo digo proclamo que tú eres sano, yo le estoy dando órdenes a Dios para que sane la persona. Yo decreto que yo dejo de ser hoy un pobretón y ahora me convierto en una persona multimillonaria. Estoy dándole órdenes a Dios de lo que debe hacer con mis finanzas. Pero esto es algo que por supuesto la gente no lo ve de esta manera. Y no lo ve de esta manera porque hay todo un sistema educativo, sistemático de enseñanza que quienes practican este tipo de aberraciones se encargan de bajar al pueblo para que el pueblo entonces de manera absolutamente acrítica, porque ya sus cerebros han sido completamente formateados y han sido configurados para que no piensen y para que de manera crítica se traguen cualquier cosa que el pastor, que el maestro, que el evangelista, que cualquier persona diga. De manera crítica, ya no pueden pasar por
el arbitrio de la palabra de Dios, nada de lo que dice el pastor, porque si ya el pastor lo dijo, se supone que eso es ley y no puede ser que el pastor se equivoque, no puede ser que el pastor esté completamente fuera del orden cuando dice lo que dice, porque se supone que es una palabra, es un hombre de Dios, se supone que es un hombre que tiene intimidad y que tiene comunión con Dios, mucha más que la que cualquiera de nosotros que estamos sentados simplemente puliendo o calentando bancas podemos tener, porque no somos pastores y porque no tenemos ese mismo nivel de proximidad que el pastor de alguna manera tiene hacia Dios, porque parece ser que el pastor es como una especie de imagen casi semidivina, ¿no? Que parece ser que nunca se equivoca y nunca puede cometer ningún tipo de error. Bueno, esto es otro de los hechos reales que se predican dentro de este evangelio de la prosperidad. Pero entonces, como venía diciendo, uno de las cosas que se atacan cuando yo creo en este evangelio de decretos, de proclamaciones y de declaraciones, de atar y de desatar y quién sabe cuántas otras cosas, ya he escuchado por ahí, yo no lo he visto personalmente, pero he escuchado a algún pastor por allí amigo que dice que escuchó de boca de otro pastor que ya no decían decretar ni declarar, sino que directamente utilizaban la palabra te ordeno. Te ordeno, Dios, que hagas esto, te ordeno que hagas esto otro. Por ahí hubo un salmista que murió hace poco y que recuerdo que cuando fueron a orar por él, una de las personas que estaba orando por él, no sabría decirle en este momento quién era, dijo: Señor, declaramos sana a esta persona y no te aceptamos un no como respuesta. Vaya usted a saber qué cosas pueden degenerar de una mentalidad que piensa de esa forma y que de alguna manera cree que ya Dios no es Dios. Y es que, miren, estamos en una absoluta contradicción. Porque cuando yo soy el que con mis decretos y declaraciones y proclamaciones y ataduras y desataduras, cuando yo soy el que condiciona el estilo de vida absoluto que yo puedo llegar a tener, entonces ya Dios no hace falta. Dios sería una variable en ese caso y no una constante, una variable que, bueno, puedo de vez en cuando consultar por si hay alguna situación que se me sale de las manos, pero básicamente el poder y la autoridad de resolver todos mis problemas están en mí como persona. Olvidando aquella máxima de Jeremías que dice que el corazón del hombre es pecador, que el corazón del hombre es malo, que el corazón del hombre es engañoso, que el corazón del hombre es codicioso, lo estoy parafraseando por supuesto, olvidando que Dios buscó entre todo el mundo a ver si conseguía un solo justo y no consiguió un solo justo. Pero bueno, parece ser que hoy tenemos un evangelio lleno de muchos justos y de justos que ya están muchos de ellos posicionados en el estatus de ser especies de semidioses, algunos ya ni siquiera semidioses, ya podríamos decir que son completos y absolutos dioses, porque la manera en cómo tratan a Dios, la manera en cómo se dirigen a Dios, la manera en cómo tienen, entre comillas, una relación con Dios, pues deja mucho que desear, y definitivamente no podemos llevar a otra conclusión lógica esto, sino que es gente que está siendo presa de espectaculares, sofisticados lavados de cerebros, y que este lavado de cerebro por supuesto está siendo promovido y está siendo de alguna manera engendrado por las propias fauces del infierno, hermano. Y esto es algo que usted tiene que entender, esto es algo que todos nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿por qué el evangelio de hoy se dedica a estas cuestiones? Sería una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué será que hoy los pastores tienen tanta ansiedad con enseñar a la gente de esta manera tan indiscriminada, de esta manera tan llena de elementos perniciosos, tóxicos y nocivos para la salud espiritual, mental, física de las personas? Bueno, sencillamente porque estamos en un mundo donde estamos viendo que ya algunas de las profecías que severa la palabra del Señor se están comenzando a cumplir, o por lo menos estamos comenzando a entrar en los umbrales de esa profecía. Dice la palabra del Señor en materia escatológica
que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará y que muchos apostatarán de la fe. También dice la palabra del Señor que la maldad del hombre se va a multiplicar en la medida que los años van acercándose y se van aproximando más al Hectá 70 de Daniel, es decir, a estas 7 semanas finales, donde tendremos un periodo de gran tribulación y donde Dios juzgará a todas las naciones de la tierra. En la medida que la proximidad de nuestros tiempos o de que nuestros tiempos se van aproximando a ese momento, en esa medida va a seguir degenerándose la raza humana. En esa medida el hombre, el ser humano va a seguir degenerándose en su capacidad moral, en su capacidad ética, en su capacidad de poder responder con bondad, de poder responder con piedad. Esto es algo que ya prácticamente es algo casi difícil, muy complejo de conseguir entre las personas. Y fíjese que no estoy hablando aquí de gente del mundo, no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de creyentes, estoy hablando de personas que suscriben las ideas, principios y valores que establece la Sagrada Escritura. No estoy hablando de personas que viven afuera, de personas que están completamente ajenas a la voluntad de Dios o que están enajenados por completo y de espaldas a la voluntad de Dios. No, estoy hablando de la gente que dice ser cristiana, de la gente que dice haber experimentado un proceso de conversión, de la gente que dice tener fe, de la gente que dice tener comunión con Dios, de la gente que dice leer la Biblia. Estoy hablando de este tipo de personas que dicen ser hijas de Dios, de estos de quienes estoy hablando. Y cuando la palabra en materia escatológica profetiza, vaticina estos eventos, estos hechos de la maldad proliferando, de la apostasía, de tanto engaño que se va a levantar en estos tiempos finales, bueno, pues nosotros no podemos suscribir una idea distinta a esta y no podríamos ver una realidad distinta a esta, y es precisamente lo que está ocurriendo en estos tiempos. No estoy diciendo con esto, ojo, porque yo en materia escatológica trato de ser una persona un poco esquiva a veces a ciertas realidades del tema escatológico, porque veo que hay mucha gente haciendo escatología ficción y muchos se están llenando bastante los bolsillos haciendo escatología ficción y poniendo fecha, día y hora de la venida, del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y muchos se han dedicado incluso a decir cuándo va a ser el arrebatamiento y a estar sacando pronósticos y haciendo vaticinios, etcétera. Yo no me anoto en estas porque yo lo hice por muchos años, tengo que confesarlo, no puedo caerles a mentiras, lo hice por muchos años y lo único que pude obtener como fruto y como recompensa de eso fue hacer el ridículo, además de hacer el ridículo antes de la gente diciendo que en tal año o de tal año a tal año más o menos debía ser aproximadamente la venida del Señor, cuestión que no se cumplió nada. Gracias a Dios que ninguna de las supuestas profecías que yo manejaba, según yo creía, entendía la palabra de Dios para aquellos tiempos, gracias a Dios ninguna se cumplió, porque eso es lo único que me demuestra a mí y que debe demostrarle también a usted que me escucha, si tiene un mínimo de seriedad y un mínimo de compromiso con el Dios verdadero y con la palabra verdadera, y no con una institución religiosa, no con un folclore evangélico. Usted entenderá pues que estas cosas definitivamente no van a ningún lado y que no traen ningún tipo de beneficio, ningún tipo de fruto, sino que por el contrario más bien nos traen muchas complicaciones y nos llevan a vivir a veces situaciones de las cuales quisiéramos salir al instante porque no son nada bonitas, no son nada buenas. Entonces, el concepto de la soberanía de Dios es un concepto tan, pero tan impopular que ha dado lugar al nacimiento de este evangelio degenerado que se encarga de darle órdenes a Dios y de decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas y cómo se deben hacer las cosas. La gente me dirá, pero ¿cómo, hermano, usted de repente, cómo puede usted negar la realidad de que yo tengo autoridad para declarar y para decretar? Miren, la palabra, lo único que dice en materia de declarar es que lo que debemos declarar es la palabra. Cada vez que yo declaro la palabra, y no tengo que utilizar la palabra yo declaro, sino que sencillamente cito un texto bíblico, lo menciono y punto. Así que hasta en eso hay que aclarar un poco cómo debe ser el proceso, porque hay mucha gente que también comete el error de decir yo declaro y dan el texto bíblico, pero es que el yo declaro ahí está de más, el yo declaro ahí no tiene sentido, ¿no? Porque ya se utiliza como especie de prefijo, ¿no? Para presentar todas estas cosas, ¿no?
definitivamente, hermano, esto es un problema que ha venido acarreando la iglesia desde muchos años para acá. Y como le digo, estamos negando con ello la soberanía del Dios Todopoderoso. Y como les venía diciendo, retomando lo que acabo de decir hace unos segundos, las personas dicen, pero ¿cómo puede usted negar? ¿Cómo puede usted decir que tal cosa no es bíblica, que lo de los decretos, las declaraciones, las proclamaciones, el yo tengo autoridad para atar y desatar no es bíblico si la palabra dice que pidamos todo lo que queramos y nos será hecho y que si pedimos bien recibiremos y que si hacemos tales cosas, Dios está completamente, de alguna manera, no sé, comprometido a hacer lo que queramos y a cumplir con nuestras apetencias? Bueno, pues estamos obviando el contexto de las Sagradas Escrituras. Usted sabe que la Biblia, todo el mensaje bíblico es un entramado, es un plexo que está de alguna manera tejida, cada palabra está tejida la una con la otra. Y cuando yo intento sacar con pinza un texto bíblico, porque me parece que es el texto que puede solucionar mis problemas, cuando yo intento sacar ese texto bíblico con pinza, resulta que es inevitable el hecho de que yo me arrastre con ello por ese plexo que existe entre palabra y palabra, o una serie de palabras y todo un mensaje y todo un contexto que es amplísimo y es tan amplio como hablar de 66 libros. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos. Yo entiendo que mucha gente, por supuesto, al desconocer por completo la materia hermenéutica, exegética y todas estas cosas, de toda esta metodología sistemática y ordenada que debemos de manera disciplinada aplicar cada vez que entremos a los sagrados textos para estudiar, yo entiendo que la gente, al no tener mínima noción de estas cosas, por supuesto, sea una presa mucho más fácil, un objetivo mucho más fácil para que ellos que pretenden de alguna manera manipular, hacer el lavado de cerebro, hacer el lavado de manipulación, porque sencillamente no conocen las Sagradas Escrituras. Pero cuando usted comienza de manera seria y responsable a estudiar la palabra y comienza a prepararse en el ámbito de la interpretación bíblica, usted se va a dar cuenta que estas cosas no funcionan como usted ha creído que funcionan. Yo agarro un texto, lo comienzo a declarar y a declarar y a declarar y eso se tiene que cumplir. No, porque ahí hay que ver una serie de aspectos que por lo general pasamos por alto. Hay un aspecto histórico, hay un aspecto cultural, hay un aspecto práctico, profético y muchas otras cosas que por lo general pasamos por alto y que siempre estamos descontextualizando con el hecho de sacar con pinzas ciertos versículos todas las Sagradas Escrituras. Pedid lo que queráis y el Señor se los dará. Pedid lo que queráis y el Señor los dará. Y no recibís porque no sabéis pedir bien. Bueno, ahí definitivamente no recibimos muchas veces lo que quisiéramos recibir porque no sabemos pedir bien. Pero no solamente es la única razón, es que hay un tema de soberanía divina y en esa soberanía divina ya Dios ha dictaminado desde antes de la fundación del mundo lo que Dios le va a dar y lo que no le va a dar. Así de sencillo, hermano. Esto es algo que yo sé que a la gente no le gusta escuchar. Yo sé que a la gente le gusta escuchar un evangelio más bonito, un evangelio que de alguna manera busque aplacar cualquier tipo de contingencia, de situación, de quebranto, de dolor o de participación en algún evento doloroso. No queremos pasar por esas cosas, por supuesto que ninguno quisiéramos pasar por estas realidades. Yo no quisiera tener que atravesar situaciones complicadas y difíciles, pero nos toca, porque en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en Jesucristo, que Él ha vencido el mundo. Eso lo dice la palabra del Señor. De manera pues que las aflicciones siempre nos van a acompañar, hermano, y no importa cuánto usted decrete, declare, desate y ate al diablo. No importa cuántas veces lo haga, las contingencias, el dolor, el quebranto, las vicisitudes, las dificultades, los avatares, las rémoras, todas esas cosas las vamos a tener que afrontar tarde o temprano, porque son necesarias. Estas cosas van a ocurrir sí o sí por una única razón, porque son necesarias para el proceso de formación de cualquier creyente, son necesarias para nuestro proceso de formación, de afianzamiento en la fe. Son necesarias. No me voy a ir por ese tema porque no quiero ir a cuál es el propósito de que estas cosas ocurran. Estamos tratando otra materia. Entonces, el concepto de la soberanía divina, al quedar totalmente enajenado de la teología que nosotros predicamos,
pues degenera en todo este cúmulo de falsedades que hacen que tengamos a Dios como especie de muchacho demandado, a quien le damos órdenes desde la apetencia y desde los pálpitos de un corazón que está completamente desviado y corrompido, y entonces, bueno, queremos que Dios sencillamente esté sumiso a toda cosa que yo le pida y a toda cosa que yo le diga. Ahora, hasta este momento hemos hablado lo malo que es esto, pero ¿cómo podemos fundamentar nosotros el hecho? Bueno, ya les he venido diciendo que el concepto de la soberanía de Dios definitivamente es un hecho, es un concepto que desarticula, destroza, desentrona estas teologías folclóricas e institucionales y degenerativas del Evangelio, de esto de declarar, proclamar, decretar, atar o desatar, etcétera, etcétera. Pero yo quiero traer de manera ya más precisa, además de que ya he venido planteando como argumento el tema de la soberanía de Dios, que sería lo principal, pero aquí vamos a ver un texto preciso donde habla precisamente de lo que viene a ser la soberanía de Dios y de cómo estas cosas funcionan y de qué es lo que sí debemos hacer nosotros. ¿Será que el declarar, decretar y proclamar y atar y desatar es bíblico? Pues ya veremos según lo que dice Santiago 4 del 14, o más bien del 13 al 15. Mire lo que dice Santiago del 13 al 15. Dice lo siguiente, leo de la versión Peshitta. Dice lo siguiente, pero ¿qué diremos respecto a los que dicen hoy o mañana participaremos o partiremos a tal ciudad y trabajaremos allá un año y haremos negocio y prosperaremos, e ignorando qué acontecerá el día de mañana? O sea, ¿qué diremos de estas personas? Porque ¿qué es nuestra vida si no solamente un vapor que aparece por un breve tiempo y enseguida se consume desvaneciéndose? En vez de decir, y aquí viene cuál es la práctica que sí es bíblica, versículo 15, esta es la práctica bíblica de lo que usted debe hacer cuando ora. Usted no debe proclamar, usted no debe declarar, usted no debe decretar, usted no debe atar, usted no debe desatar. No es eso lo que debe hacer. Lo que usted debe hacer es lo que dice aquí el versículo 15. Miren lo que dice el versículo 15. En vez de decir, si Dios quiere, nosotros viviremos y emprenderemos esto o lo otro. Qué cosa más hermosa y más preciosa lo que la palabra de Dios nos brinda acá. Santiago parece ser que definitivamente, bueno, no, pues ya sabemos que la Biblia se anticipa a todos los posibles, se ha anticipado siempre a todos los posibles problemas que puedan ocurrir en la vida, sobre todo dentro de la cristiandad. Pero fíjense, lo que está diciendo es, nuevamente, y quise leer desde el versículo 13 para hacer contexto, ¿qué diremos de los que dicen que mañana iremos, haremos, desataremos, poniéndolo en términos criollos del siglo XXI? ¿Qué diremos de los que declaran, decretan que mañana van, que mañana vienen, que mañana les irá bien, que emprenderán y les saldrá todo de mil maravillas? Pudiéramos añadir que los que dicen que nunca se van a enfermar y si se enferman con solo un decreto, enseguida estas cosas desaparecen. ¿Qué diremos de estas personas? ¿Qué diremos? Porque definitivamente lo que dice, e ignoran porque ¿qué es nuestra vida si no solamente un vapor que aparece por un breve tiempo y enseguida se consume desvaneciéndose? ¿Qué somos nosotros, hermanos? Acuérdese, nunca se le olvide que usted sin la presencia de Dios a su lado no vale absolutamente nada. Y no tiene ni un ápice de sentido la vida si Dios no está con nosotros. Si Dios no está con nosotros, la vida no tiene sentido. Y no solamente es que la vida no tiene sentido si Dios no está con nosotros, sino que nuestras vidas no valen nada y son como un vapor que se desvanecen de un momento a otro. Esto creo que es un mensaje supremamente elocuente para este evangelio falso de la prosperidad que se está predicando, y creo que es un texto que debería comenzar a ser enseñado en esas iglesias. Yo estoy seguro que estas iglesias que se dedican al tema de la prosperidad jamás pasarían por Santiago 4 del 13 al 15. Jamás. Y si pasan por ahí, bueno, ya me imagino la cantidad de malabarismos exegéticos y de malabarismos exegéticos y hermenéuticos que harán para de alguna manera articular o acomodar eso a su conveniencia.
Versículo 15, nuevamente lo leo para que sepa qué es lo que tenemos que hacer. En vez de decir, si Dios quiere, nosotros viviremos y emprenderemos esto o lo otro. Si Dios quiere. ¿Qué quiere decir que yo debo poner mi voluntad en el si Dios quiere, haremos aquello o lo otro? Sencillamente aquí lo que está apelando, a lo que está aludiendo la Biblia, es al concepto de la soberanía divina. Nada, absolutamente nada, hermano, va a acontecer, bueno o malo, en su vida si no es por la soberana, prescriptiva, buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Todo ocurre conforme a su soberana voluntad, no a mis apetencias, no a lo que yo pienso, no a mis pálpitos, no a lo que a mí me parece, no a lo que yo creo, no es a lo que los pastores me han enseñado. No es a eso, sino así es la voluntad de Dios. Usted sabe que todas y cada una de las promesas de la Biblia están condicionadas al hecho de que yo obedezca. ¿Y a que obedezcamos qué? La voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Bueno, todos estos mandamientos que Dios nos ha enseñado. Si yo cumplo con sus mandamientos, si yo obedezco la palabra del Señor, no quitándole ni añadiéndole, pues estoy en la posibilidad, estoy siendo sin lugar a dudas un prospecto para ser objeto de las bendiciones de Dios. Pero ojo, aún en este caso, las bendiciones que Dios dará a nuestras vidas, aun cuando estemos obedeciendo la palabra, no serán las que nosotros queramos, no serán las que a nosotros nos parecen que deben ser. Son única y exclusivamente aquellas que Dios ha designado antes de la fundación del mundo y que Él considera serán las bendiciones correctas. Porque a fin de cuentas, de lo que se trata el Evangelio, por resumir de alguna forma, de algún aspecto, es de que nosotros recibamos de Dios lo que Él en su soberana y bendita voluntad ha decidido. No en mis decretos, no en mis declaraciones, no es dándole órdenes a Dios, porque yo no soy nadie para ordenarle a Dios nada. Usted no se crea esa mentira de que usted tiene la autoridad de estar haciendo todas estas cosas. Aquí el único que tiene autoridad es el Dios Todopoderoso. Por supuesto que Él nos ha revestido de una autoridad, pero de una autoridad que funciona solo en el contexto de aquel que transita en el Evangelio obedeciendo la palabra del Señor. Si usted es un cristiano tibio, que no obedece la palabra del Señor y que es más lo malo que hace que lo bueno, pues no hable de tal cosa como autoridad, porque eso es lo que menos se va a reflejar en usted. De manera, hermano, que creo que el mensaje del Señor, como siempre, es lumbrera a nuestros caminos, es luz a nuestras sendas. La palabra del Señor siempre viene como esa vacuna que quiere evitarnos el tener que vivir todas estas horrendas situaciones que hoy, por razón de intereses personales, de intereses además muy vanagloriosos, la gente quiere hacer de él. Espero que este mensaje haya sido de bendición y que Dios haya podido añadir con él iluminación a su vida, inteligencia y sabiduría para que usted sepa cómo debe manejarse en esta vida.